Hola, hoy vamos a profundizar en las ideas de un manual, uno que intenta sentar las bases de lo que es la educación escolar cristiana. Sí, se llama First the Foundation, un manual para la educación escolar cristiana. Es del doctor Stephen Kauffman. Eso es. Y por lo que se cuenta en el prólogo, parece que se escribió pensando en educadores cristianos de Europa, gente que quizás venía de sistemas educativos más seculares y buscaba, pues, conectar su fe con el día a día del aula. Exacto. Y nuestro objetivo hoy es intentar entender qué considera este autor que es la misión específica, lo que distingue a una escuela cristiana, qué la hace diferente en el fondo. Vale, vamos a desgranar esto, porque de entrada uno ve el currículum y dice matemáticas, lengua, ciencias, lo normal, ¿no? Claro. El propio texto empieza así preguntándose si las asignaturas se llaman igual, ¿dónde está la diferencia de verdad? Más allá de que haya clase de religión o una capilla. Muy buena pregunta inicial, sí. No puede ser solo, digamos, un barniz religioso por encima, ¿verdad? Pues según Kaufman, no. Dice que la clave no está tanto en que estudias, al final, el mundo es el mismo, sino en la perspectiva. ¿Desde dónde miras ese mundo? Y sobre todo el propósito. ¿Para qué estás educando? Ajá. No es solo preparar para un trabajo o para la universidad. Va más allá. El autor cita una definición de un tal Donovan Graham que parece central. Dice algo como: la tarea de la verdadera educación cristiana es desarrollar un conocimiento de Dios y su realidad creada. Y usar ese conocimiento para ejercer un dominio creativo redentor sobre el mundo en que vivimos. Es potente, sí, suena ambicioso, desde luego. Y también menciona a Comenius, aquel pedagogo del siglo XVII. Sí, que hablaba de formar personas a imagen de Dios, racionales, activas, morales, piadosas. Conecta con esa idea. Vale, pues centrémonos en ese concepto. Dominio creativo redentor. ¿Suena a pieza clave? Lo es, totalmente. Si lo desglosamos, dominio creativo viene, de la idea del Génesis, ¿no? Esa llamada a la humanidad para cuidar la creación, administrarla, sacar su potencial. Entiendo. En educación, esto se traduciría en equipar a los alumnos no solo con saber cosas, sino con la capacidad la vocación de desplegar las potencialidades del orden creado. Gestionar el mundo en nombre de Dios, digamos. Aquí es donde se pone interesante, porque el texto insiste mucho en que las habilidades que adquieres, ser médico, carpintero, científico, no son al final para tu propio éxito o beneficio. Exacto. La idea es que son herramientas para servir a Dios administrando bien su mundo. Chocar un poco con la idea tan común de estudiar para ser alguien, ¿no? Para el éxito individual. Sí, cambia el foco del ¿para qué aprendes? Y la otra parte es el dominio redentor. Vale. Esto se relaciona con la idea bíblica de la caída. Ese concepto de que algo se rompió. No solo el pecado individual, sino una fractura más honda que afecta a todo, que introduce desorden, injusticia, sufrimiento. Como si el diseño original estuviera dañado. Eso es. Y la educación, desde ahí, también tiene una misión de reparar, de restaurar. De reparar. ¿Cómo se come eso en la práctica educativa? Pues equipando a los alumnos para que sean agentes de restauración, de sanación, que ayuden a devolver las cosas y las relaciones y las estructuras sociales a ese significado creacional, a cómo Dios las pensó originalmente. Ajá. Y el autor distingue, eso sí, entre la restauración final que la fe cristiana espera para el futuro y una restauración más a pequeña escala, una que podemos y debemos hacer ahora. Y da ejemplos muy del día a día, para que no suene abstracto, ¿verdad? Sí, sí. Habla de limpiar un río contaminado, mediar en una familia, mejorar una escuela, visitar a gente sola, apoyar causas justas. Incluso cosas como hacer bien tu trabajo si sirve a otros, tener conversaciones constructivas, arreglar una fuga de agua. Exacto. Pequeñas acciones reparadoras, constantes, como ir remendando el tejido del mundo. Y hay un hilo conductor en todo esto que menciona, que el aprendizaje tiene que ocurrir en la presencia de Dios. Fundamental. No se trata solo de acumular datos sobre el mundo. El mismo acto de aprender debería ser una forma de relacionarte con Dios, de maravillarte ante lo que ha hecho. Que lleve a la humildad, dice. Cita el Salmo 8. Cuando veo tus cielos, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él? El conocimiento no para inflarte, sino para asombrarte y adorar. Entendido. Tenemos esa misión general, dominio creativo redentor, aprender ante Dios. Pero, ¿cómo se baja eso a la práctica? ¿Qué busca la escuela en los alumnos concretamente?
El texto habla de resultados específicos. El primero que señala es enseñar a los estudiantes a pensar bien. Sí, pero con una advertencia importante. Cuidado con el intelectualismo árido. Justo. O sea, no vale solo con ser muy listo o saber mucho. Ese pensamiento tiene que estar conectado con la vida, con el corazón, con la fe. Que no sea un simple ejercicio mental frío. Y para explicarlo usa una metáfora que me parece muy potente, la del mobiliario de la mente, la toma de un informe antiguo de Yale. El mobiliario de la mente. Sí, la idea es que pensar bien no es solo meter información en la cabeza como si acumularas trastos. Vale. Es ordenar esa información, analizarla, conectarla y sobre todo interpretarla a la luz de tus ideas básicas sobre cómo es la realidad y qué importa de verdad. Y ahí lanza la pregunta clave. ¿Qué tipo de mobiliario mental estamos poniendo? ¿Uno marxista, secularista, donde solo cuenta lo material? ¿O uno cristiano? Claro, ¿qué pones en el centro de esa habitación mental? La ciencia como explicación última, el dinero, el poder, tu propio yo o el Dios de la Biblia. Entendido. El objetivo entonces es ayudar a los alumnos a construir una manera específicamente cristiana de concebir la realidad. Eso es. Pero ojo, insiste en que esto no es ni simple piedad sentimental, o sea, sentir cosas religiosas pero pensar sobre el mundo como cualquiera, Ajá. ni tampoco un adoctrinamiento sin sentido de repetir dogmas sin entender ni poder criticar. ¿Y por qué son peligrosas esas dos vías, según él? Bueno, dice que la piedad sola puede llevar a separar la fe de la vida real, como si Dios solo importara en la iglesia o en privado, pero no tuviera nada que decir sobre economía o ciencia. Ya. Y el adoctrinamiento ciego puede crear una mentalidad de búnker, de nosotros los buenos contra ellos los malos, incapaz de ver los grises o de hacer autocrítica. Claro. Un pensamiento cristiano maduro, dice, debería permitirte analizar críticamente tanto la cultura de fuera como tus propias comunidades de fe, ver problemas en ambos sitios. Y la idea final es que con ese mobiliario mental cristiano bien puesto, los estudiantes pueden meterse en cualquier campo. Arte, ciencia, política, oficios. Cita a Abraham Kuyper, un pensador holandés, con esa frase famosa de que no hay ni un centímetro cuadrado de la existencia sobre el que Cristo no diga mío. O sea que la fe tiene algo que decir en todo. Se necesitan pensadores cristianos en todas partes. Ese es el punto. Y el segundo resultado clave que menciona es enseñar a celebrar la vida. Este suena bien. La educación no solo es pensar, también es vivir, pero de nuevo con matices, ¿no? No es un viva la vida porque sí. No, no es un hedonismo superficial de buscar placer por placer. La celebración que propone es más una respuesta de gozo y gratitud. Gratitud, ¿por qué? Por ser, como dice el texto, hijo de Dios vivo en el mundo de Dios. Un mundo que, aunque roto, sigue lleno de belleza, de bondad, de propósito, porque es su creación. Conecta esto con el libro de Job, ¿verdad? Esa parte donde Dios le recuerda a Job la maravilla de la creación. Sí, esa esfera impresionante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Mientras las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Es una llamada al asombro. Me gusta el ejemplo que pone de la naranja. Es muy gráfico, sí. Dice, Dios podría haber hecho la comida funcional, gris, sin sabor. Pero no. Hizo la naranja con color, textura, aroma, dulzor. Y la escuela, dice, puede enseñar a disfrutar esa naranja no solo como vitamina C, sino como un regalo. Una pequeña muestra de la generosidad y creatividad de Dios. Justo. Se trata de educar el paladar para apreciar lo bueno, lo bello, pero sin caer en las trampas del consumismo o el materialismo, que te dicen que solo eres feliz si tienes más y más cosas. Cultivar el gusto por lo que de verdad vale la pena. Exacto. Y ligado a esto, también menciona la importancia de fomentar el sentido del humor. El humor. Sí, pero no un humor cínico, sino uno que nace de la confianza profunda en que, para el creyente, la historia tiene un propósito y un final bueno. Poder ver los patrones, la belleza, incluso lo absurdo a veces, y disfrutar de la creación y del creador. Eso te permite ir por la vida con cierta ligereza y esperanza. Vale. Pasamos al tercer punto, que quizás es el más sorprendente. Enseñar a lamentar y enfurecerse. Sí, este puede chocar más. Aquí el autor se mete con una preocupación que parece tener sobre ciertos ambientes cristianos. ¿Cuál? Pues una posible tendencia a la autocomplacencia.
a que los jóvenes estén muy centrados en su propio bienestar y no se indignen por las injusticias del mundo, salvo que les toquen a ellos directamente. Uf, Cita una crítica dura que escuchó, que se forman estudiantes listos para vivir cómodamente para Cristo, pero no equipados para unirse a una causa en nombre de Cristo. es fuerte, sí. ¿Y qué propone él para evitar eso? Introduce el concepto de la brecha. La brecha. Sí, la distancia dolorosa entre cómo son las cosas en este mundo roto y cómo deberían ser según el plan de Dios. Ya veo. Y esa brecha la vemos por todas partes. En la corrupción, la pobreza, el daño al planeta, las familias rotas, la enfermedad, incluso dentro de las iglesias. Y para ilustrarlo recurre a los profetas de la Biblia. Exacto. Menciona a Ezequiel que denuncia el pecado de Sodoma, no solo por inmoralidad sexual, sino por arrogancia, por vivir en la abundancia y ser indiferentes al pobre. Tremendo. O a Isaías, que llama a la gente a dejar de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, defended al oprimido. Eran voces que sentían el dolor de esa brecha y no se callaban. Esto es importante. O sea que la escuela no solo debe dar conocimientos, sino también despertar la conciencia y preparar para actuar. Justo. Enseñar a reconocer esa brecha, a sentir el dolor que causa eso, sería lamentar. Y a sentir una indignación santa, eso sería enfurecerse, que te mueva a hacer algo. Quiere formar cerradores de brechas, dice. Sí. Cita al filósofo Nicholas Wolterstorff, que dice que hay que educar para el lamento, porque la sanación muchas veces empieza por ahí, por no ser indiferente al sufrimiento. No formar gente insensible, sino compasiva y comprometida con la justicia. Eso es. Y esto nos lleva al cuarto y último resultado que menciona: enseñar el significado del compromiso. Aquí empieza siendo muy realista, ¿no? Dice que las escuelas cristianas, como todo lo humano, son imperfectas, cometen errores. Claro, los maestros, los alumnos, todos somos pecadores, dice. Pero lo que define la identidad de la escuela es su intención de fondo, su orientación básica. ¿Y cuál es esa intención? La voluntad de poner toda la tarea educativa, incluyendo la vida de la mente, bajo el señorío de Jesús. Comprometerse con el Dios de la Biblia como referente último y no con otras fuerzas o ideologías. Para explicar ese compromiso, usa la idea bíblica de pacto. Sí, pone el ejemplo de Abraham. Su relación con Dios se describe como la de un siervo ligado a su Señor por obediencia y lealtad. Recuerda esa frase: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Es una relación de confianza, de amor, de fidelidad profunda. Y esto, según el texto, pone orden en los objetivos de la escuela. Exacto. Establece una jerarquía. Cosas como saber leer y escribir, formar en valores, ser buen ciudadano, tener habilidades para trabajar. Todo eso es importante, claro. ¿Necesario? Sí. Pero, según esta visión, todo eso está subordinado a un objetivo mayor, que además le da sentido: cultivar en los alumnos el amor y el compromiso con Dios. Ese compromiso central es el que debe orientar y dar forma a todo lo demás. Tiene lógica. El éxito final de esta educación no se mediría solo por las notas o por el trabajo que consigan. No, se mediría por si los alumnos viven ese compromiso fundamental con Dios en todas las áreas, siendo ciudadanos responsables, familiares que aman, profesionales honestos, miembros leales de sus comunidades de fe. Entonces, intentando resumir todo esto, la misión de la escuela cristiana, como la ve Kaufman aquí, es mucho más que dar clase y añadir religión. Muchísimo más. Es una visión integral. Parte de una mirada particular sobre el mundo, creación, caída, redención, y tiene un propósito claro: formar personas que entiendan y actúen en el mundo desde ahí, ejerciendo ese dominio creativo redentor. Y eso se traduce en buscar cosas concretas en los alumnos, que sepan pensar cristianamente, que sepan celebrar la vida como un don, que se indignen ante la injusticia y actúen. Ujú. Y que todo eso nazca de un compromiso profundo con Dios, que dé rumbo a su vida. En el fondo, equiparles no solo con saber y hacer, sino con una vocación, ¿no? Sí, una vocación de participar en cuidar, sanar y restaurar el mundo que Dios ama, cada uno desde su sitio y con sus talentos. Pues para terminar, quizá una pregunta que nos deja todo esto para darle vueltas. Si nos tomamos en serio esto del dominio creativo redentor y ser cerradores de brechas, A ver, ¿cómo podríamos cada uno
hayamos ido a la escuela que hayamos ido, identificar esas brechas, esas zonas de fractura, de injusticia, de necesidad en nuestro propio entorno, en el trabajo, la familia, el barrio. Buena pregunta. Y yendo un poco más allá, ¿qué podría significar una pequeña acción creativa o redentora ahí, en ese contexto concreto? ¿Cómo podemos contribuir a esa tarea de cuidado y restauración en lo pequeño, en el día a día? Ahí queda eso, para seguir pensando.